El día de hoy vamos a continuar con el tema de campo eléctrico que pertenece al área de física, al curso de sexto de secundaria. Vamos a ir resolviendo el primer ejemplo del día de hoy que nos dice, se tiene dos cargas eléctricas de 200 estaculombios y menos 300 estaculombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo recto, como se muestra en la figura. Antes de mostrar la figura vamos a sacar nuestros datos. Tengo dos cargas eléctricas, la primera que es de 200 estaculombios, digo carga número 1, la carga número 2, 300 estaculombios. En sí, si son positivos o negativos, solamente nos sirven el gráfico. Después colocamos las cantidades numéricas y las unidades. Quiere que calcule la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que en la figura va a estar un triángulo rectángulo y vamos a hacer el análisis en el ángulo recto. En la misma figura va a haber dos distancias, la distancia número 1, 10 centímetros, distancia número 2, 15 centímetros, todo se encuentra en el sistema sexagesimal, entonces la constante eléctrica también vamos a utilizar en el sistema sexagesimal, que es una dina por centímetro elevado al cuadrado dividido entre estaculobio elevado al cuadrado. El gráfico es el siguiente, les indicaba que va a ser un triángulo rectángulo, primera carga va a ser positiva, coloco carga número 1 positiva, carga número 2 va a ser negativa, entonces carga número 2 va a ser negativa. Y voy a hacer el análisis en este punto, en el ángulo recto que me dice el problema, quiere decir en el ángulo donde se forman 90 grados. Y ahí voy a poner el punto de análisis donde se encuentra la carga de prueba. Para hacer este análisis, yo sé que en este punto la carga de prueba se encuentra de signo positivo. Entonces en este punto va a ser para mí positivo, es decir, positivo con positivo se repele. Se repele. Antes de ver la intensidad número 1, las distancias, distancia número 1, 10 centímetros, distancia número 2, 15 centímetros, lo que les decía, carga de prueba positiva, carga número 1 positiva, entonces como la carga número 1 es positiva, la intensidad se va a alejar. Intensidad número 1 se va a alejar. Y voy a decir, intensidad número 1 es igual a la constante por carga dividido entre distancia número 1 elevado al cuadrado. En sí del gráfico puedo observar que esa intensidad número 1 nace a partir de la carga número 1. Por eso en mi fórmula coloco carga número 1. El punto de análisis versus la carga número 1. La distancia que los separa es distancia número 1. Por eso también en la fórmula se coloca distancia número 1 para la intensidad número 1 y está elevado al cuadrado según la fórmula. Ahora voy a reemplazar valores, la constante, la carga número 1, 200 estacolombios dividido entre la distancia número 1, 10 centímetros, y la fórmula me dice que lo eleve al cuadrado. Ahora con mi máquina de calcular coloco 1 por 200 dividido entre 10 elevado al cuadrado y el valor que me sale es una cantidad entera que es 2. Ahora voy a simplificar. Estaculombio elevado al cuadrado se va a simplificar con estaculombio. Aún me queda un estaculombio en el denominador que coloco en el resultado. Centímetro elevado al cuadrado con centímetro elevado al cuadrado. Se simplifica y la unidad que me queda en el numerador es dina. Ya tengo la intensidad número 1. Ahora hago el análisis versus la carga número 2. Punto de análisis versus la carga número 2, que es positiva. No se va a alejar, sino se va a traer la intensidad número 2 al medio. Esa es la intensidad número 2. Y a partir de dónde nace la intensidad número 2, digo intensidad número 2 es igual a la constante a partir de la carga número 2 dividido entre la distancia que le separa, distancia número 2 elevado al cuadrado. Reemplazo valores, la constante, la carga número 2, 300 al coulomb, dividido entre la distancia número 2, 15 centímetros elevado al cuadrado. Lo que ahora voy a realizar es con mi máquina de calcular las siguientes operaciones. 1 por 300 dividido entre 15 elevado al cuadrado me sale con muchos decimales, redondeado dos decimales, 1.33. Simplifico las unidades y la unidad que me queda es una dina dividido entre esta coulomb. Ahora, en el gráfico lo que voy a realizar es sus paralelas. Paralela de la intensidad número 1, donde acaba la intensidad 2. Y paralela de la intensidad 2, donde acaba la intensidad número 1. Y después, para poder encontrar la intensidad resultante,
punto de origen con las líneas segmentadas que se han encontrado, 1. Y esta línea, ese vector que estoy uniendo punto de origen con las líneas segmentadas, es la intensidad resultante. Y para poder obtener esa intensidad resultante, yo observo la intensidad 1 más esta línea paralela de la intensidad 2 y la resultante forman un triángulo rectángulo y yo veo que la intensidad resultante es la hipotenusa. Entonces, en función de aquello voy a decir, intensidad resultante es igual a raíz cuadrada entre intensidad 1 elevado al cuadrado más intensidad 2 elevado al cuadrado. Esto sería el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué estoy sumando los catetos y lo elevado al cuadrado? Porque estoy encontrando la hipotenusa que llegaría a ser la intensidad resultante. Ahora reemplazo valores. Pues la intensidad resultante es igual a raíz cuadrada. ¿Cuánto es la intensidad número 1? 2. 2 dinas dividido entre Stat Coulombio. Mi fórmula me dice que lo eleve al cuadrado. Más la intensidad 2. 1.33 es el valor de la intensidad número 2. Dinas dividido entre Stat Coulombio. Mi fórmula me dice que eleve al cuadrado. Todo esto coloco en mi máquina de calcular. Aprieto lo siguiente. Raíz cuadrada, abro paréntesis. 2 elevado al cuadrado más 1.33 elevado al cuadrado, cierran paréntesis y colocan igualdad. Y el valor que me ha salido para mí es con muchos decimales, redondeado a 2 decimales, 2.40. La DINA se va a elevar al cuadrado, Stat Coulombio se va a elevar al cuadrado, va a haber un término semejante, y esa DINA elevado al cuadrado, salida de raíz cuadrada, simplemente DINA. Stat Coulombio elevado al cuadrado, salida de raíz cuadrada, simplemente Stat Coulombio, y ese sería el resultado de la intensidad de campo eléctrico resultante, 2.40 dinas dividido entre Stat Coulombio. El siguiente ejercicio es para ustedes. Se tiene dos cargas eléctricas de 400 Stat Coulombios y menos 400 Stat Coulombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo recto como se muestra en la figura. Este es un ejemplo que igual que les acabo de explicar. Tengo distancias, tengo la carga 1, carga 2 en mis gráficos y tienen que sacar la intensidad 1, intensidad 2, sus paralelas y por la intensidad resultante. Y este ejercicio lo tienen que resolver en su cuaderno azul. Nos vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice se tiene dos cargas eléctricas de menos 550 Stat Coulombios y menos 850 Stat Coulombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice recto como se muestra en la figura. Este ejemplo es muy similar al anterior, con la diferencia que ahora las dos cargas eléctricas son negativas. Lo que es negativo o positivo solamente me sirve para el gráfico. Ahora para ustedes, carga número 1, 550 por mis datos, carga número 2, 850 Stat Coulombios. Quiere que encuentre la intensidad de campo eléctrico resultante. Estas distancias van a estar en el gráfico. Distancia número 1, 3 centímetros. Distancia número 2, 5 centímetros. La constante utilizamos la misma que en el anterior ejemplo. Este es el gráfico. Esta también tengo que trabajar en el ángulo recto. El punto de análisis va a ser en este ángulo recto. Antes de colocar el ángulo recto, el punto de análisis voy a colocar la carga número 1, en esta oportunidad es negativo, coloco negativo. Este otro, carga número 2, también es negativo, coloco carga número 2 y también es negativo. En este caso, también en esta oportunidad, vamos a trabajar o encontrar la intensidad de campo resultante en el ángulo recto, en este punto. Y voy a hacer el análisis, antes de hacer el análisis, las distancias. Que es la primera distancia de 3 centímetros, distancia número 2, 5 centímetros. Voy a decir en positivo y negativo, entonces la intensidad de campo eléctrico se va a traer y va a ser intensidad número 1. Ahora voy a calcular la intensidad número 1, es igual a la constante por, a partir de dónde ha nacido la intensidad número 1, a partir del análisis de la carga 1. Entonces se coloca carga 1. ¿Qué distancia se le separa del punto de análisis contra la carga 1? La distancia número 1, entonces distancia número 1 elevado al cuadrado.
Reemplazo valores, la constante, el valor de la carga número 1, 550 estacolumbios, dividido el valor de la distancia número 1, 3 centímetros, y este elevado al cuadrado se eleva al cuadrado. Ahora coloco en mi máquina de calcular 1 por 550 dividido entre 3 elevado al cuadrado, y me sale 61.11, redondeado a 2 decimales. Voy a simplificar unidades, estaculombio elevado al cuadrado con un estaculombio. Entonces me queda un estaculombio que coloco en el denominador. Centímetro elevado al cuadrado con centímetro elevado al cuadrado, y la unidad que me queda en el numerador es la DINA. Lo mismo hago para la intensidad número 2, punto de análisis versus la carga número 2, que también es negativa, entonces no se va a alejar, sino se va a traer, y va a ser intensidad número 2. Ahora calculo la intensidad número 2, es igual a la constante por, a partir de donde he hecho el análisis, a partir de la carga número 2, coloco carga número 2 dividido por la distancia que le separa, la distancia número 2 elevado al cuadrado. Reemplazo valores, la constante, el valor de la carga número 2, 850 estacolumbios, dividido entre la distancia número 2, 5 centímetros, y la fórmula me dice que lo eleve al cuadrado. Ahora coloco en mi máquina de calcular 1 por 850 dividido entre 5 elevado al cuadrado, y me sale en esta oportunidad una cantidad entera que sería 34. Se va a simplificar centímetro, estaculombio, y la unidad que me queda es DINA dividido entre estaculombio. Y tengo la intensidad 1 y la intensidad 2. Ahora saco sus paralelas, paralela de la intensidad 1 donde acaba la intensidad 2. Su paralela de la intensidad 2 donde acaba la intensidad 1, sus paralelas. Ahora voy a encontrar la resultante, punto de origen, voy a unir contra las líneas segmentadas. Y esa llegaría a ser la intensidad resultante. Intensidad 2 y la paralela de la intensidad número 1 forman un triángulo rectángulo. Yo quiero encontrar la intensidad resultante, que llega a ser también la hipotenusa. Entonces aplico la misma fórmula que en el anterior ejemplo. Intensidad resultante es igual a raíz cuadrada, intensidad 1 elevado al cuadrado más intensidad 2 elevado al cuadrado. Reemplazo valores, los valores que hemos calculado. La intensidad número 1, 61.11 dinas dividido entre estaculombio. La fórmula me dice que eleve al cuadrado. Más la intensidad 2, 34 dinas dividido entre estaculombio, y la fórmula me dice que eleve al cuadrado. Ahora coloco todos estos valores en mi máquina de calcular. Coloco raíz cuadrada, abro paréntesis, 61.11 elevado al cuadrado, más 34 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, y el valor que me sale es 69.93, y la unidad que le acompaña, DINA dividido entre estaculombio, y sería el resultado de la intensidad de campo eléctrico resultante. El siguiente ejercicio es para ustedes, para su cuaderno azul. Nos dice se tiene dos cargas eléctricas de menos 680 estaculombios y menos 1050 estaculombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo recto, como se muestra en la figura. Aquí pueden observar en carga número 1, negativo, carga número 2, negativo. También vamos a determinar en el ángulo recto. Aquí está el punto de análisis y tienen que calcular la intensidad resultante. Y este ejemplo también lo tienen que resolver en su cuaderno azul. El último ejemplo del día de hoy nos dice, se tiene dos cargas eléctricas de 900 estaculombios y menos 1000 estaculombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo de 40 grados, como se muestra en la figura. Los datos que me da, carga número 1, 900 estaculombios. Carga número 2, 1000 estaculombios. Quiere que calcule la intensidad de campo eléctrico resultante en el ángulo de 40 grados, en ese vértice. La distancia 1, que es 7.8 centímetros, va a estar en el gráfico. Ese dato se saca del gráfico. La distancia número 2, 6 centímetros, que también va a estar en el gráfico. La constante eléctrica vamos a utilizar en un sistema hexadecimal, una DINA por centímetro elevado al cuadrado, dividido entre estaculombio elevado al cuadrado. Este es el gráfico o la figura. Un triángulo rectángulo en un vértice, la carga número 1, que es positiva, la carga número 2, que es negativa, y voy a sacar aquí la resultante en este punto donde se encuentra el ángulo de 40 grados.
Tengo la distancia 2 y la distancia 1. Ahora voy a calcular la intensidad número 1. Carga número 1 es positivo, no se atrae, sino se repela con su misma dirección inclinada. Para la intensidad número 1 voy a decir, he hecho un análisis a partir de la carga número 1 y la distancia que le separa a distancia número 1. Carga número 1, distancia número 1 elevado al cuadrado. Reemplazo valores, la constante, la carga número 1, 900 Estado Colombia, la distancia número 1, 7.8 centímetros elevado al cuadrado. Ahora en mi máquina voy a colocar 1 por 900 dividido entre 7.8 elevado al cuadrado y me sale con 2 decimales 14.78 redondeado. Voy a simplificar las unidades y la unidad que me sobra es digna dividido entre Estado Colombia. Para la intensidad número 2 voy a decir, en este caso la carga número 2 es negativa, entonces se atrae. Esa es la intensidad número 2. Y para calcular la intensidad número 2, voy a decir igual a la constante que carga está cerca, la carga número 2, dividido entre qué distancia le separa, distancia número 2 elevado al cuadrado. Ahora voy a reemplazar valores. 1, una constante, una dina por centímetro elevado al cuadrado, dividido entre Estado Colombia elevado al cuadrado por, ¿cuánto es la carga número 2? 1000 Estado Colombia dividido, ¿cuánto es la distancia número 2? 6 centímetros elevado al cuadrado. En mi máquina coloco 1 por 1000 dividido entre 6 elevado al cuadrado y me sale 27.78 con 2 decimales. Sale con muchos decimales, yo lo redondeo a 2 decimales. Se van a simplificar las unidades y la unidad que me sobra sería DINA dividido entre Estado Colombia. Ahora, igual que en el anterior ejercicio, tengo mucho cuidado en llevar su paralela. Por ejemplo, la intensidad número 1 es una paralela inclinada, un vector inclinado. Así inclinado, lo llevo donde está acabando la intensidad número 2, inclinada, su paralela, tal cual. Y la intensidad número 2, donde está la intensidad número 1, su paralela. Ahora, ¿cuál va a ser la resultante? El punto de origen y donde se encuentran las líneas segmentadas. Esa va a ser la intensidad resultante. Y para poder encontrar esta intensidad resultante, ya no puedo utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque la intensidad 1, su paralela de la intensidad 2 y la resultante no forman un ángulo de 90 grados, sino un triángulo irregular que tiene diferentes ángulos. Pero yo qué puedo rescatar de esto para poder utilizar la ley de los cosenos, que este 40 grados también se llega a propagar en este punto y sería su paralela de la intensidad resultante. Este 40 se propaga aquí y es su paralela de la intensidad resultante y estaría utilizando el ángulo interno. Y cuando utilizo el ángulo interno en la fórmula, voy a trabajar de esta manera. Voy a decir, intensidad resultante es igual a raíz cuadrada, las dos intensidades elevado al cuadrado. Intensidad 1 elevado al cuadrado más la intensidad 2 elevado al cuadrado. Estoy utilizando el ángulo interno, les explicaba hace minutos atrás. Entonces, con signo negativo, el doble producto de la primera intensidad por la segunda intensidad por el coseno del ángulo que sería el ángulo interno que se ha propagado, que se ha replicado. Ahora voy a reemplazar valores. Intensidad 1, el valor 14.78 dinas dividido entre estacolombios, más la intensidad 2, 27.78 dinas dividido entre estacolombios, elevado al cuadrado, menos 2 por, ¿cuánto es otra vez la intensidad número 1? 14.79 dinas dividido entre estacolombios por, ¿cuánto es la intensidad número 2? 27.78 dinas dividido entre estacolombios por coseno de 40 grados. Ahora, todo esto, ¿cómo se coloca en su máquina? Se coloca de la siguiente manera. Raíz cuadrada, abre en paréntesis, 14.79 elevado al cuadrado, más 27.78 elevado al cuadrado, menos, ahora abre en paréntesis en su máquina de calcular, 2 por 14.79 por 27.78 por coseno de 40 grados. En algunas máquinas, cuando utilizan coseno, automáticamente se abre paréntesis. En algunos no. En los que no se abre automáticamente paréntesis,
colocan por coseno de 40, cierran paréntesis y 2 veces cierran paréntesis porque aquí hemos abierto uno y hemos abierto otro al inicio. Pero si de ustedes sus máquinas tiene, cuando se utiliza una función trigonométrica, un paréntesis más, en total, en algunos van a cerrar con 2 paréntesis y en algunos van a cerrar con 3. Pero eso es en función de la calculadora. Vuelvo a repetir. Voy a repetir primero para cuando se tiene una calculadora que no abre automáticamente paréntesis. Para aquellas calculadoras, raíz cuadrada, paréntesis, 14.79 elevado al cuadrado, más 27.78 elevado al cuadrado, menos, abro paréntesis, 2 por 14.79 por 27.78 por coseno de 40 y cierran 2 paréntesis que han abierto. Ahora, para aquellos que se abre en la función trigonométrica un paréntesis, dicen paréntesis 14.79 elevado al cuadrado más 27.78 elevado al cuadrado, menos, abro paréntesis, 2 por 14.79 por 27.78 por coseno, en esas máquinas automáticamente se abre 40. En ese caso cierran con 3 paréntesis, el que se abre abierto de la función trigonométrica, el que hemos abierto en la segunda opción y el que hemos abierto en la primera. Tienen que cerrar para que les pueda salir el resultado. En este caso, me salía 18.999999, entonces si yo quería redondear a 2 decimales no se podía y automáticamente en este caso se redondea una cantidad entera. Podría ser 19 o 19.00 con los 2 decimales. La unidad que le acompaña es DINA dividido entre estado colombio y esa sería la intensidad resultante. El siguiente problema es para ustedes, para su cuaderno azul. Se tiene 2 cargas eléctricas de 700 coulombs y menos 800 coulombs. Calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo de 54 grados, como se muestra en la figura. Aquí van a ver la carga 1, la carga 2, que es negativa. Este es el vértice donde se encuentra el ángulo de 54 grados. Aquí pueden observar. Vamos a colocar 54 grados. Y aquí están las distancias que se separan. Van a tener mucho cuidado. Y este problema lo tienen que resolver también en su cuaderno azul.